bíblico, entonces ya es malo. Eso a veces lo he visto. De algunas personas yo le he dicho, mira, la fiesta de Purim, pues Dios no la ordenó. Ah, entonces no la celebremos. Pero a ver, ¿por qué? Eso no tiene nada que ver. Insisto, no estás obligado, sí, no estás obligado a celebrar Purim, no estás obligado a celebrar Hanukkah, pero tampoco ahora lo vayas a ver con malos ojos, porque no tiene nada de malo. Ni con eso te vas a judaizar. ¿Ok? Lo que pasa es que hay que tener muy claro qué sería el concepto judaizar. Hermano, es interesante que se nos regale 2 minutos porque aquí a la congregación han venido un par de amigos que son simpatizantes y asisten a otras comunidades, por así decirlo, de la Reforma Protestante, y han llegado a sus comunidades y les ha dado miedo desprenderse porque los respectivos líderes, un par de amigos han dicho, no, estás judaizando, yo estoy confundido. Entonces obviamente, creyendo que celebrando fiestas o haciendo cierto tipo de lenguaje se está judaizando. Sí, sí, eso es. Nadie ha dicho que te vuelvas judío. Exacto. El hecho de celebrar fiestas no es ser judío, tampoco. Eso tampoco es cierto. Eso es hacerse bíblico. Es bíblico. Entonces, que el pueblo judío, dentro de sus entrañas y dentro de su propia identidad que ha desarrollado, evidentemente, inevitablemente, tenga un trasfondo bíblico, oye, eso no te va a hacer que ahora entonces te vas a hacer judío por eso. Te estás haciendo, Shalom, te estás haciendo bíblico nada más. Eso es todo, con algunos elementos judaicos, sin duda alguna. Es que yo le he dicho, claro, yo le he dicho, por ejemplo, ahorita que estamos próximos a celebrar Pesaj, tú en la Torah no encuentras ningún vino en la fiesta de Pesaj. Dios no ordenó vino en ninguna parte. Cuando Jesús aparece en medio del pueblo judío de la época, ya se habían los sabios de Israel inventado el tema de las 4 copas de vino, que era vino, y Jesús lo tomó, y Josué lo tomó y lo asimiló, y dijo, esto está bien, excelente el aporte. Bien, hoy todas las iglesias cristianas toman vino y creen que eso se lo había inventado Jesús. ¿Me explico? Pero eso no se lo inventó Yehoshua. Eso no fue como que él dijo, bueno, le voy a introducir una novedad aquí a esto. ¿Ah? Hoy, exacto. Pues hoy les voy a introducir una. Exacto. Él no dijo, hoy van a aprender algo nuevo. Antes no había vino, ahora yo voy a... No, ya eso existía. Todo el mundo sabía, eso era lo lógico. Entonces hoy todas las iglesias cristianas son judaizantes porque están usando un vino que es un invento judío, pero no lo saben. Lo que no saben es que un invento judío que él aprobó. Que él aprobó. Que en su momento lo usó para representar su cuerpo. Claro, una cosa didáctica. Entonces eso no tiene por qué reñir. Aunque no podemos desconocer que las fiestas de alguna manera tienen componentes judaicos. Tienen elementos. Tienen elementos, pero como entonces la Reforma y el catolicismo la celebra, cuando la celebramos se identifica, tú eres judío. Claro, por eso, porque eso yo creo que es la respuesta típica de alguien que no ha estudiado. Una persona o perezosa, o fatalista, o extremista, o que le tiene de pronto... No es toda la Reforma, ¿verdad? No, por eso te digo, es una tendencia, porque es que les incomoda en el fondo. Les incomoda, eso no se puede negar. Al mundo reformado, a la iglesia protestante, le incomoda la observancia de la Torá. ¿Por qué? Porque en su estructura, entendiéndolos un poco, en su mundo la ley es un antónimo de la gracia. Entonces por eso cualquier ápice de la Torá ya está en contra de la gracia. Entonces la respuesta prevenida de un reformado, de un protestante o de un católico, no, eso no, tú estás judaizando, ¿ya? Porque es una respuesta apresurada, sin fundamento, acelerada, no decantada, propia pues de una reacción de alguien que se sienta amenazado. ¿Me explico? Entonces, se siente amenazado, lo primero que hago es rechazarlo, porque como seres humanos solemos rechazar lo desconocido. Nadie, o sea, tú vas a entrar a una casa que no es tuya, que está todos los focos apagados, los bombillos, y tú entras como prevenido. Tú no vas a entrar enseguida así. Claro, porque es típico de la conciencia humana o de la mente humana sentirse en peligro ante lo que no conoce. Yo lo hice muchas veces. Yo de hecho aquí que jugaba con los niños del barrio donde yo viví con mi mamá, porque los niños chiquiticos yo les hablaba en hebreo y ellos no entendían nada. Entonces ellos se quedaban quietos así al final porque no sabían qué hacer. Yo decía, ¿qué me estará diciendo? ¿Me estará regañando? Y ellos se quedaban así quietos como congelados, y otros apenas me veían se iban corriendo.
porque no sabían qué les estaba diciendo yo. ¿Me explico? Entonces yo tengo esa experiencia porque yo me divertía de esa manera con el niño, ¿ya? Y me respetaban, entonces me decían, te voy a llamar, y los niños salían corriendo, ya, les daba miedo, porque no sabían a qué se enfrentaban, y ahí no les valía la prueba y error, no les valía ensayo y error porque no conseguían nada. Entonces, a ver, es típico, repito, del ser humano tener miedo ante lo que no conoce. Y solemos entonces ponerle etiquetas para identificarlo, porque estamos hablando de algo que está por encima del tema religioso, es algo de la naturaleza humana. Ah, mira, estos son comunistas, por ejemplo, ahora que está el tema de moda. Entonces ahora ser de izquierda es ser guerrillero y ser comunista, y es lo peor, hasta satánico, ¿me explico? El chavismo. Esos son, castrochavistas, esas son etiquetas que se ponen para tú tener a las personas como estereotipadas. Entonces ya prácticamente en última ser de izquierda es ser malo, por ejemplo, ¿ya? Y ser de derecha es ser bueno, ¿ya? Algo así. Porque como no conocemos, entonces rechazamos y etiquetamos. Eso es natural del hombre. El problema es seguir pensando así. El problema es seguir pensando así. Yo por eso hace poco publiqué una nota en Facebook donde mostraba la diferencia entre comunismo y socialismo, y en este mundo no ha existido el comunismo. No ha existido hasta la luz de hoy. Ha existido un socialismo con ideales malversados del comunismo, que es diferente. Pero aquí la gente dice, ah, comunista. Eso no existe. Yo les decía ahí en el comentario, mira, probablemente los que han dicho que son comunistas hoy no entrarían en un mundo realmente comunista. En serio. Por los principios del comunismo puro. No entrarían, no tendrían nada que hacer ahí. En fin, volvemos al tema. Rotulamos. Entonces, como hay una confianza en la gracia, hay un temor ante la ley o a caer de la gracia, entonces etiquetamos a los que hablan de la ley, los llamamos judaizantes, los llamamos caídos de la gracia, los enemigos de Cristo, etc. Porque no conocemos absolutamente nada de eso. Y a ese miedo innato humano ante lo desconocido, agréguele lo peor, creo yo, que es lo peor, peor que el miedo, la pereza. Entonces yo me quedo en mi zona de confort, no, ya yo dije que este es malo y no me interesa conocer qué tan malo es o qué tan bueno es. No me interesa saber si el vaso está medio lleno o está medio vacío. No, déjalo así, ya. Pero producto del mismo miedo. Es producto del miedo. El miedo te congela, y si tú eres una mentalidad perezosa, hasta ahí llegaste. Entonces los hermanos de la Reforma protestante y del catolicismo, bueno, que no son hermanos los católicos, pero los hermanos de la Reforma protestante, ellos, en lugar de venir a etiquetarnos a nosotros, a etiquetarnos de judaizantes o de enemigos de Cristo, de legalistas, fundamentalistas, estudie, ábrase y estudie. Pero tienen el miedo justamente de que al abrirse a estudiar se queden de pronto sin argumentos y queden desacreditados. Y tienen el miedo entonces de perder liderazgo, tienen el miedo de perder ovejas, cosas que aquí nadie, ni yo de mi parte nunca. Hace poco un hermano aquí es testigo que me preguntó una vez que si yo tenía pensado abrir iglesias en otros países, y no, eso a mí no me interesa, ya, no me interesa. O sea, cada iglesia está en su lugar y allá está el Espíritu Santo, y no tengo por qué ir a llevar nada nuevo. Aquí están los videos grabados, y el que quiere estudiar, que estudie, y el que quiere aprender, que aprenda. Pero yo no voy a salir ahora de misionero por toda América o por todo el mundo a abrir nuevas iglesias, a crear, no sé, ¿para qué? ¿Abrir qué? ¿Abrir qué? No lo veo. Un emporio. Sí, un emporio. Bueno, pues yo no tengo mente para eso. Yo creo que la vida no me alcanza para eso, sinceramente, ¿ya? Entonces, a eso vamos. Yo no voy a ir a robarle ovejas a nadie. Cuidaría hasta el mismo ministerio. Es correcto. Es que yo decía ahorita, hace unos días, hermano Cristian, que yo tengo que andar estudiando. Este es lo que Dios me ha dado a mí. Tengo que andar estudiando. ¿Qué hago yo? Estudiar. Eso es lo que yo hago. Pero también hablamos, y lo hemos comentado aquí en la comunidad y para todos los que escuchen el video, que los afanes de este mundo nos impiden estudiar. Sí. Yo fui a Miami y enseñé en una iglesia donde un hermano también que nos sigue,
y un Shabbat, Dios me permitió enseñar, y después en la semana solamente fue a través de el Facebook y el chat, porque como obviamente la vida es tan rápida, no hay que tenía el tiempo de un martes de ir a congregarse. Entonces montó su chat y a través de él da las enseñanzas, aprende de acá y reproduce. Y eso lo hablamos el Shabbat pasado, por ejemplo, con el tema del discipulado, ¿cierto? Hace unos días lo hablábamos atrás que hoy el mundo ha hecho una misión imposible hacer un discipulado a la forma antigua, por todas las cosas de la distancia donde vivimos, de los trabajos, de los horarios, las responsabilidades, las cargas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces que quede claro eso, ¿no? El mensaje de Apocalipsis termina incluyendo a los gentiles no porque estos tengan que judaizarse, sino porque estos, como dice la carta a los Efesios, tienen o han sido hechos cercanos a la ciudadanía del Israel celestial. Dice, ustedes antes estaban lejos de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora han sido hechos cercanos. Oye, si has sido hecho cercano a la ciudadanía de Israel, dice que eres conciudadano de los santos. Los santos, en el contexto del Evangelio, en el Nuevo Testamento en general, los santos, entiéndase bien, son los hermanos judíos creyentes en Mashiach. Eso es lo que le llaman los santos. Te has acercado a la congregación de los santos. Hombre, primeramente allí eran los judíos creyentes en Mashiach. Bien. Entonces, repito, para que el gentil no piense que tiene que judaizarse, no, tiene que volver a la Escritura, eso sí, y volver a la Escritura no es judaizarse ni convertirse al judaísmo, ni es caer de la gracia, ni es pisotear a Cristo, ni es volver a la ley como un mecanismo de justificación. Es que esas respuestas o esos argumentos los dice, repito, una mente que no ha estudiado y no ha querido estudiar. Eso es todo. Yo no le veo otra explicación. Ya, porque tiene miedo además, tiene miedo. Y hay otra idea generalizada de que entonces si tú empiezas a guardar la ley, tienes que guardar toda la ley y si fallas entonces pierdes. Entonces yo lo he dicho aquí varias veces, no sé si aquí o detrás de cámara lo he dicho. Es irónico porque las personas que más hablan de la gracia, en su mayoría creen que la salvación se pierde. Fíjate tú. Eso es hacerlo legalista. Porque entonces tú tienes que estar cuidando de no fallar y si fallas perdiste la salvación. En cambio aquí nosotros no creemos que la salvación se pierda. Y no usamos eso como ocasión para el libertinaje ni nada, al contrario. Pero estamos en otra película y guardamos los mandamientos y nos gusta guardarlos, ¿cierto? Y no nos sentimos caídos de la gracia para nada, ni nos sentimos judaizados.